vamos a continuar con las conferencias de este día, el último día del Congreso de Pavimentos, y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a un destacado profesional, el ingeniero José Pablo Aguiar Moya. El tema que él va a tratar es oxidación del asfalto y su relación con la fatiga. El ingeniero Aguiar es licenciado en Transportes en la Universidad de Costa Rica, máster en Ciencias de Ingeniería de Transporte y PhD en la Universidad de Texas de Austin en Estados Unidos. Es investigador y docente de ingeniería especializado en el campo de materiales y pavimentos. Es director de Ingeniería Civil en la Universidad Fidelitas y profesor asociado en la Universidad de Costa Rica, con experiencia en docencia desde el año 2005 en grado y posgrado. Es investigador en temas relacionados con su especialidad por más de 15 años. Ha publicado más de 150 artículos científicos, reportes y boletines técnicos. Actualmente es miembro del Consejo de Coordinación Internacional A0020C y Comité Permanente de Ensayos y Evaluación Estructural de Pavimentos AKP40 del Comité de Investigación de la Transportación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Adicionalmente, es delegado por Costa Rica ante el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, el SILA, y miembro de la Academia de Ciencia e Ingeniería de Pavimentos, APSO. Ingeniero Aguiar, agradeceremos por favor su participación con su conferencia. Muchísimas gracias por esa introducción, don Germán. Muchísimas gracias a Liliev por esta invitación. Y primero que todo, darles muy buenos días o muy buenas tardes a todos, dependiendo de donde nos estén escuchando. Permítanme y les voy a compartir mi pantalla. Ok, como mencionó Germán, un poquito sobre oxidación del asfalto y cómo esta oxidación realmente se ve asociada a la fatiga, ¿verdad? Porque yo creo que estamos bastante claros principalmente, y aquí el enfoque es pavimentos flexibles, ¿verdad? Que conforme un pavimento se oxida, conforme un pavimento se envejece, pues se va volviendo más propenso a algunos tipos de agrietamiento, ¿verdad? Como por ejemplo fatiga, algo que no esperamos que ocurra cuando la estructura es relativamente joven, aunque bueno, podría darse el caso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Y para arrancar, ¿verdad? Quiero definir muy bien qué es lo que yo voy a hablar y sobre este proceso de oxidación química, ¿verdad? Que es un proceso irreversible. De nuevo, aquí yo tal vez acuérdense que la oxidación puede verse de varias formas. Y yo podría pensar también algún tipo de oxidación como termorreversible. Claro, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura de mis materiales, y conociendo el comportamiento viscoelástico que yo tengo, por ejemplo, con un asfalto, yo puedo tener cristalización, yo puedo tener acomodos de partículas de tal forma, ¿verdad? Puedo tener fenómenos como, bueno, dependiendo hacia la rigidez o más bien hacia algún tipo de suavidad, tisotropía, puedo tener calentamiento, puedo tener fenómenos que van a cambiar la rigidez de mi material, pero que son completamente reversibles. Yo sé que con esos fenómenos, si yo incremento la temperatura o si vuelvo a bajar la temperatura, pues mi material va a regresar a una condición original. Sin embargo, ¿verdad? La oxidación de la que yo quiero hablar es esta oxidación química, ¿verdad? Que es un proceso, es una modificación ya en la composición de mi material y es una modificación, digamos, un proceso que no hay marcha atrás, ¿verdad? Una vez que ocurre, pues ya ocurrió y bueno, y hay que contemplarlo en cómo el material se va a desempeñar en el largo plazo, ¿verdad? Lo que pensamos con esta oxidación es que hay una reducción en el desempeño del material. ¿Por qué? Bueno, porque esta mezcla asfáltica, una vez que se va oxidando en el tiempo, pues va a llegar a un punto tal vez donde esa oxidación va a estar asociada tal vez a alguna cierta propiedad de fragilidad y esa fragilidad también va a permitir que mi material se me fracture con una mayor facilidad. ¿Verdad? Que si fuera un material completamente, veamos a ver, más viscoso, ¿verdad? Un material más deformable tal vez y menos fracturable. Entonces, la oxidación, la que estábamos hablando, es un proceso químico, está asociado, y el nombre lo dice, ¿verdad? Está asociado a la formación de grupos oxigenados, que pueden ser muchos, ¿verdad? Aquí y yo no soy ingeniero químico, ¿verdad? Y los ingenieros químicos también, tal vez me disculpan si voy a decir cosas medias raras,
Pero vamos a ver, aquí lo principal es que se van a estar formando distintos tipos de enlaces, distintos tipos de grupos funcionales, sean anillos, pero lo principal, ¿verdad? Es la generación de este tipo de enlaces que tal vez tenemos por acá. Estos dobles enlaces. Estos dobles enlaces de una molécula de oxígeno y una molécula de carbón o de azufre. Y lo que pensaríamos, ¿verdad? Entre más enlaces, pues mayor rigidez yo voy a tener en mi material. Entonces eso, definitivamente, ¿verdad? El proceso de oxidación nos está llevando hacia una rigidización de mi material. Que de nuevo aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, y esto tal vez lo voy a repetir más adelante, rigidez no significa fragilidad. No quiere decir que porque mi material vaya siendo más duro, más rígido, que se me va a quebrar más fácil, ¿verdad? Eso tampoco es así. Pero vamos a llegar a un punto donde sí hay fragilidad. Y todo esto está asociado también, no son solo cambios químicos, ¿verdad? Son cambios también en la morfología, en la nanoestructura del material, que ya vamos a estar viendo más adelante. Y por eso me interesa, ¿verdad? Si vamos a hablar de oxidación, y es un proceso que nosotros queremos de cierta forma predecir, queremos de cierta forma controlar, y pues lo tenemos que simular, ¿verdad? Lo tenemos que representar en el laboratorio de alguna forma. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos de varias formas. Antes de SuperPaste, ¿verdad? Hablábamos mucho del horno de película delgada. ¿Y qué es el concepto? Bueno, colocamos una peliculita muy delgada de asfalto y la sometemos a una alta temperatura por un cierto tiempo. ¿Ok? Y estamos tratando de simular aquí una oxidación o envejecimiento a corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque la idea con este corto plazo y con la alta temperatura es simular el proceso de producción en planta. Entonces, el proceso de producción en planta involucra alta temperatura, luego el material es acarreado con una alta temperatura también, es colocado y durante el proceso inicial de construcción, ¿verdad? Él está expuesto a estas altas temperaturas. Entonces, aquí queremos simular, ¿verdad? Únicamente con temperatura ese proceso de envejecimiento inicial. Y así es como se manejaba hasta hace ya, bueno, ya varios años. Luego, ¿verdad? Con SuperPaste se promueve más el horno rotatorio, que el concepto es lo mismo, lo único, ¿verdad? Es simplemente que aquí estamos exponiendo también el asfalto a un flujo de aire, ¿verdad? Para que él esté recirculando la película de asfalto, posiblemente va a ser muchísimo más delgada, y eso va a garantizar, ¿verdad? Que el efecto del calor y el efecto de este soplado de aire a alta temperatura, pues me afecte de una forma tal vez más uniforme el proceso de envejecimiento o de oxidación en el asfalto, que es un poco distinto a lo que hubiera ocurrido acá, porque algo que vamos a ver es que generalmente cuando mi material se empieza a oxidar, así como podríamos pensar que ocurre en corrosión con otros materiales, bueno, se me empieza a formar una película, ¿verdad? Una capita rígida, ¿verdad? Una capita digamos, que es donde se me oxida inicialmente a nivel superficial esa capa de asfalto que tengo ahí, ese platito de asfalto, y eso de cierta forma también me impide que el proceso continúe hacia abajo. Ok, entonces con este otro, con el RTFO, pensamos que eso se vuelve un poquito más uniforme el proceso en el corto plazo. Y ya para el largo plazo, ¿verdad? La simulación, ¿verdad? Y lo que sea que se ha utilizado, que hoy en día más bien se está discutiendo mucho, es el tema del PAV, ¿verdad? Ya es un ensayo donde aquí lo que pensamos es simular qué es esa oxidación que va a ocurrir en mi material en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Y lo que se habla, ¿verdad? Y cuando uno lee los libros de texto de asfalto, le dicen, ok, aquí con este equipo vamos a simular más o menos unos 7 a 10 años, ¿verdad? De cómo estar mi asfalto en ese plazo de tiempo. Y lo hacemos, ¿verdad? No solo con temperatura, sino con presión, ¿verdad? Aquí más bien jugamos con la presión para no tener que elevar a tanta temperatura, pero con la combinación de presión, ¿verdad? Ya nos acordamos de la relación de química y sabemos que estamos teniendo un efecto, o podríamos estar teniendo un efecto similar. Ahora, la duda es si esto realmente, porque la oxidación es un problema que puede ser bastante significativo y que me puede afectar considerablemente mis carreteras. Aquí el problema será si eso realmente es la realidad. Y posiblemente no lo sea, ¿verdad? Y ya vamos a conversarlo con calma. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que ocurre en la realidad? En la realidad, y principalmente para el largo plazo, ¿verdad? No, tal vez la simulación a corto plazo está bien, ¿verdad? Pero a largo plazo, nosotros no tenemos un pavimento a presión, no tenemos pavimento a altísimas temperaturas, no. Tenemos pavimento a temperaturas de servicio que efectivamente pueden ser altas, ¿verdad? Eso sí ya lo sabemos, pero tenemos un montón de factores ambientales que son
los que principalmente tal vez van a incidir en este proceso de oxidación. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de radiación infrarroja, radiación ultravioleta, cambios térmicos bruscos, ¿verdad? Que me pueden ocurrir, y no solo pensando, ¿verdad? En lugares con climas fríos. Y por ejemplo, para el caso de Costa Rica, a nosotros nos preocupa también mucho, ¿verdad? Porque aunque no, nosotros jamás vamos a tener congelamiento, sí podemos tener cambios muy bruscos de temperatura, ¿verdad? En una zona muy caliente, donde cae lluvia y tengo un enfriamiento muy rápido. Bueno, todos esos fenómenos pues me pueden alterar de cierta forma el comportamiento de mi material. Y vean que esos comportamientos son muy distintos. Los niveles de radiación infrarroja, ultravioleta, eso varía día a día y varía definitivamente dependiendo de qué latitud y dónde esté yo en el mundo. Entonces, bueno, es interesante también que comparemos, y parte de lo que vamos a estar hablando es hacer una comparación entre, bueno, ¿qué pasa el PAV, verdad? O los ensayos que tenemos en laboratorio normados y aceptados versus lo que realmente está ocurriendo en la realidad. Para eso, ¿verdad? Se han diseñado o hemos trabajado en varios experimentos donde se han expuesto películas muy delgaditas de asfalto a la intemperie, ¿verdad? Y estas películas de asfalto, ¿verdad? En varias partes del país, y como una colaboración, ¿verdad? Con varios colegas del continente, pues hemos también analizado estas mismas situaciones, pues, o este proceso de intemperismo en otras partes del continente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que hemos hecho es colocar muestras, ¿verdad? De asfalto original o de un asfalto tal vez pasado por el RTFO, pensando, ¿verdad? Que igual el proceso de producción va a tener el asfalto va a tener que mezclarse en planta, y eso, ¿verdad? Eso es algo que va a ocurrir. Entonces estas peliculitas, ¿verdad? Las colocamos y ahí se quedan. Ahí ellas están expuestas al ambiente, y cada cierto tiempo, ¿verdad? Lo que hacemos es medir cómo ha cambiado las propiedades de mi material. ¿Ok? Y eso contrastarlo inclusive con lo que ocurre con la simulación de laboratorio, ¿verdad? Con el RTFO y con el PAU. Ahora, para hacer ese análisis, pues nos interesa irnos un poquito a la química, y podríamos hacerlo desde el punto de vista químico, pero a veces tal vez a nosotros se nos facilita, ya que la composición de la falta es relativamente compleja, pensar en la separación SARA, ¿verdad? En las distintas familias que tenemos aquí, los asfaltenos y los maltenos, que ya sabemos, ¿verdad? Esto va mediante distintos procesos. Yo puedo separar la parte más pesada, ¿verdad? La parte más cristalina, esos asfaltenos, de los maltenos, que también, ¿verdad? Los podemos subdividir en resinas, saturados y aromáticos, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer mediante el uso de solventes, lo podemos hacer mediante algún tipo de espectroscopía, como Iatroscan, por ejemplo. Bueno, y a partir de ahí entonces vamos a tener una cierta composición o un conocimiento de cómo es la composición de estos componentes del asfalto y cómo ellos pueden ir variando en el tiempo. Veamos a ver, y eso nos interesa mucho porque definitivamente la composición o de estas familias o de estos grupos, pues va a ser bastante interesante, ¿verdad? Y también es interesante monitorear cómo ellos van cambiando en el tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos la parte prácticamente más aceitosa, ¿verdad? Tenemos los saturados, que es lo más volátil. Y eso posiblemente con la oxidación, con la temperatura, con la irradiación, es lo que vamos a ir perdiendo. Y eso entonces hace aquí que mi proceso sea, pues que mis contenidos relativos, ¿verdad? De los otros componentes empiecen a variar. Nosotros pensamos, ¿verdad? Generalmente que los alfaltenos crecían con la oxidación, que este tipo de cambios se van dando. Bueno, pero acuérdense que eso al fin y al cabo es relativo, ¿verdad? Si yo estoy perdiendo saturados, bueno, el porcentaje de los otros componentes, yo esperaría que suba. Pero lo que me interesa también es ver qué tan afines o no son, o dónde puedo yo observar tal vez cambios durante el proceso de la oxidación. Y eso generalmente lo podemos ver en las otras familias, ¿verdad? Los aromáticos, sí, los aromáticos también, que eran una parte relativamente aceitosa también, ¿verdad? Relativamente suave o menos cristalina que los asfaltenos y las resinas. Bueno, con el proceso de oxidación empiezan a formar más cadenas, empiezan a formar más anillos, y me apoyan en el incremento de los carbonilos. Los carbonilos eran los dobles enlaces carbón-oxígeno. Igual, vean que en los asfaltenos ahí también es donde tal vez los mayores cambios van dando, ¿verdad? Porque generalmente están asociados a incrementos en carbonilos, ¿verdad? Eso es doble enlace carbono-oxígeno, a los sulfóxidos,
que son el doble enlace azufre-oxígeno, y otras familias, ¿verdad?, que están asociadas a la oxidación. Entonces, conocer esto se nos va a volver muy útil para ver cómo mi material se va oxidando en el tiempo y qué son los cambios que va teniendo, y eventualmente, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo conociendo esto, podría tener insumos también si quiero diseñar un rejuvenecedor, o si ver si tengo que hacer algo para mejorar las condiciones de mi material. Ahora, veamos, por ejemplo, qué pasa cuando hacemos distintos tipos de envejecimiento. Y aquí solo puse casos muy específicos tal vez para no llenar muchísimo estas imágenes. Y es ver conceptualmente si están dándose cambios o no. Bueno, cuando pasamos de un asfalto original a un asfalto envejecido, pues sí, definitivamente hay cambios, ¿verdad? Hay unos, ¿verdad? Hay unas fracciones que parecen reducirse. Veíamos, por ejemplo, que en las resinas podríamos tener una reducción, pero en otras, ¿verdad? Como en los aromáticos y en los asfaltenos, vamos a tener más bien un incremento. Y aquí, ¿verdad? Eso se va a volver importante, ¿verdad? Porque, bueno, el peso molecular de estas familias pues, son muy distintos, pero ellos van a tener un rol muy importante también en la morfología del material. Y también vean algo importante, hay diferencias marcadas entre lo que ocurre en el PAV y, por ejemplo, en lo que ocurre en un asfalto que yo dejé a la intemperie aquí hablemos, estos son 6 meses. Ok, entonces vean que hay cambios. Podríamos pensar, bueno, en algunos casos el PAV podría ser, parece más crítico, en otros menos crítico, pero vamos a ver, ¿verdad? Realmente que si podemos decir que son equivalentes o no. Entonces, realmente, ¿verdad? El conocimiento de estas familias se nos va a volver muy útil, ¿verdad? Y ya en un ratito lo vamos a retomar porque definitivamente, ¿verdad? Cuando yo empiezo a tener incrementos relativos, altenos en aromáticos, ¿verdad? Que son los que me van a aportar tal vez más carbonilos, es cuando yo puedo detectar o debería estar detectando que mi asfalto se me está oxidando químicamente. ¿Verdad? Y esa oxidación lo está llevando a una rigidización y eventualmente me puede llevar a esa condición de fragilidad. Esto tiene relación con otros fenómenos, ¿verdad? Porque veamos a ver, la oxidación, sí, estamos cambiando la química de mi material y el cambio en la química de mi material puede llevarme a cambios en componentes polares, ¿verdad? En la polaridad de mi material o en los componentes no polares de mi material, y eso también me puede llevar a cambios, por ejemplo, en qué tan buena es la adherencia entre mi asfalto y mi piedra, ¿verdad? Y mi agregado. Y vamos a ver que la oxidación no es mala en todos los aspectos, ¿verdad? Más bien, la oxidación me puede favorecer inclusive algunas propiedades de mi mezcla. Entonces, bueno, ser capaces también de medir energías superficiales, ser capaces de medir la adherencia de mis materiales, se me vuelve muy útil. ¿Cómo medimos la energía superficial? Bueno, hay muchos métodos, ¿verdad? Y eso realmente aquí no, la idea no es ahondar. Podemos hacerlo con un goniómetro, que es un equipo como ese, ¿verdad? Que es prácticamente una cámara de alta resolución que me mide una gota de algún material sobre una superficie. ¿Y qué es lo que voy a ver yo ahí? Bueno, lo que voy a ver, ¿verdad? Piensen es qué tan compatibles son dos materiales. Si dos materiales, o un líquido, por ejemplo, y un sólido, son muy afines, ¿qué va a pasar? Esa gota se me va a tratar casi que como que dispersar mucho sobre mi material. Y si mi material, por ejemplo, es completamente hidrófobo, bueno, eso es el caso de agua, ¿verdad? Pero si es completamente opuesto a un fluido particular, bueno, voy a tener una esfera casi de una gota perfecta arriba porque esos dos materiales se van a estar repeliendo. Entonces, yo a través de estas propiedades de contacto entre dos materiales, yo voy a poder definir bien cuál es la energía superficial de un material particular. ¿Ok? Y conociendo esa energía, esa energía superficial de un material particular, que de nuevo lo podemos hacer de muchas formas, yo voy a poder estudiar el trabajo de adherencia entre dos materiales, o inclusive entre tres materiales, ¿verdad? Si ya queremos hasta analizar el efecto del agua. Por un lado, ¿verdad? Yo puedo tener conocimiento de la energía superficial de mi agregado, ¿verdad? Puedo tener conocimiento de la energía superficial de mi asfalto, puedo estudiar qué es lo que está ocurriendo en una interfaz, ¿verdad? Entonces, al final, yo puedo calcular este trabajo de adhesión. Y el trabajo de adhesión, ¿verdad? Es la energía esa necesaria para crear una unidad de área adicional. A mayor trabajo de adhesión, pues más difícil va a ser separar dos materiales, que es parte de las propiedades que yo quiero en mi mezcla asfáltica, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué, tal vez porque estoy hablando de esto y cómo esto también se asocia a la oxidación, porque la oxidación
tiene efectos en todos los, digamos, en todos los distintos componentes del desempeño de mi mezcla asfáltica. Y eso lo podemos notar, por ejemplo, acá. Vean que aquí simplemente puse un par de gravas. Da un par de agregados, estos son de Costa Rica, grava de río, ¿verdad? Material relativamente silicio. Vean cómo varía el trabajo de adhesión conforme el material se envejece. Bueno, y aquí es vacilón, ¿verdad? Porque a mayor oxidación, mayor adhesión. Y claro, yo estoy teniendo tal vez un material o estoy cambiando la disposición química de mi material. Puede ser más polar, más dispersivo y eso me lo puede hacer más afín a mi piedra y son materiales que están mejor adheridos. Lo mismo, ¿verdad? Aquí está con simulación de laboratorio. Lo mismo está con materiales que yo dejé en campo, ¿verdad? Con asfalto en campo, expuesto a la intemperie. Vean que en general ese trabajo de adhesión va creciendo. Y aquí está solo 6 meses, ¿verdad? Pero ya vamos a ver en más el largo plazo. La realidad es que eso sigue creciendo. Entonces, desde algunos aspectos, ¿verdad? La oxidación pareciera no ser tan mala, ¿verdad? Pareciera que más bien nos está ayudando hasta en algunos aspectos. Y eso realmente bueno, estos trabajos de adhesión vemos que puede correlacionar muy bien, ya sea con los componentes no polares, ¿verdad? Con las famosas componentes de, por ejemplo, Lipschitz-Van der Waals, toda la parte dispersiva o lo que tiene que ver con modificaciones a nivel atómico o con los componentes polares, ¿verdad? Que son ya las atracciones que tal vez nosotros más hablamos. Y claro, dependiendo si yo tengo una grava, si tengo un material calizo, pues un componente puede regir sobre otro. Ya eso depende muchísimo de cada material. Ahora, este efecto de la adherencia lo podemos analizar a mayor escala. Y aquí vamos a ver también otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver otras propiedades. Entonces, porque queremos entender bien qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y cómo, si yo pudiera ver ese asfalto, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo con el proceso de oxidación? Entonces, veamos qué es lo que ocurre, por ejemplo, a nivel nano, ¿verdad? A nivel nanométrico. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer, por ejemplo, con un microscopio de fuerza atómica, un AFM, que la realidad es que no es un microscopio, ¿verdad? Más bien es un equipo donde yo tengo, es como un equipo que sondea. Piensen que mi dedo es un cantilever, ¿verdad? Y en la punta de ese cantilever tengo esta punta por acá. Esa punta, ¿verdad? Prácticamente al ojo no se ve, ¿verdad? Estamos hablando ya de escalas nano. Es más, el cantilever, ¿verdad? Donde esa punta está, si ustedes la vieran, es casi delgadita como un pelo, ¿verdad? Prácticamente no sé, es algo muy pequeñito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a tener, ¿verdad? Y son varios mecanismos como esto puede funcionar, pero esa punta, ¿verdad? Digamos, yo la voy a ir moviendo sobre la superficie de un material, ¿verdad? En este caso podría ser el asfalto, voy a ir haciendo un barrido y dependiendo de la tracción o no de esa punta con el material o dependiendo de alguna fuerza que yo pueda generar, ¿verdad? Yo puedo ir midiendo la topografía, ¿verdad? Voy a ir midiendo la topografía de un material, ¿verdad? Básicamente la rugosidad. Igual, vean que aquí puedo hacer pruebas mecánicas, ¿verdad? Pensemos en pruebas de funcionamiento. Bueno, entonces yo voy a poder medir módulo, voy a pedir adhesión, ¿verdad? Si yo empujo la punta y esa punta, digamos, está funcionalizada con un material silicio, como si fuera piedra, ¿verdad? Y si me cuesta mucho sacarla, pues es un indicador también de adherencia y demás. Entonces yo voy a poder medir varias propiedades. Y eso es lo que al final yo puedo ver acá. Esta es una imagen, digamos, aquí le está en 2D, pero es una imagen tridimensional. Ustedes ven las escalas ahí. Y esto es la topografía de un asfalto particular y cómo ese asfalto está variando con la oxidación. Entonces veamos, por ejemplo, a la izquierda es el asfalto original, están estas famosas estructuras tipo abeja, ¿verdad? Bueno, que hay mucho debate en qué pueden ser o no, pero parte de la adhesión, de la adherencia del asfalto parece se debe a estos materiales, la rigidez también. Vean cómo cambia la morfología del material y la topografía, vean las escalas, casi que se me duplica cuando pasamos un asfalto envejecido en PAV. Pero vean el cambio radical que tengo con el asfalto en el intemperie. La escala cambia radicalmente, la morfología, ven visualmente cómo se ve la estructura, cambia un montón. Entonces, bueno, aquí pareciera que más bien estamos teniendo cambios importantes o diferencias importantes entre lo que es el envejecimiento en laboratorio y lo que es el envejecimiento en el intemperie. Aquí igual, vean, estamos midiendo la adhesión. Y claro, ¿cómo esperaríamos la adhesión incrementa con la oxidación? Ya esto lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos con el trabajo de adhesión. Pero vean que incrementa considerablemente, el incremento es mayor cuando estamos hablando de un asfalto expuesto a la intemperie. Entonces, eso está bien. Eso, digamos que podríamos verlo como algo bueno. Igual, vean que desde el punto de vista de la morfología y la adhesión, ahí tenemos diferencias. Y hasta rigidez podemos medir.
Vean que, claro, aquí la rigidez, a esta escala, ¿verdad? Porque estamos hablando de una escala pequeñita, ven ahí abajo, esa rayita azul que casi no se ve, estamos hablando de 3 micrómetros. La rigidez, vean que prácticamente se duplica, ¿verdad? Cuando pasamos de un asfalto sin envejecimiento a asfaltos envejecidos, por algún método, ¿verdad? Sea la realidad o por algún método de simulación de laboratorio. Ahora, esto vamos a tener que asociarlo a la química, ¿verdad? Hemos hablado química y no queda de otra. Y una forma de ver la parte química también es, por ejemplo, con espectros, con espectro, ¿cómo se llama? Infrarrojo. ¿Okay? Y aquí ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos generalmente a estudiar un par de bandas que son las más famosas, ¿verdad? Una que está como por acá, está por ahí de los 1700, una longitud de onda de 1700, y otro por acá un poquito más de 1000, que son los sulfóxidos, ¿verdad? Entonces tenemos sulfóxidos por ahí abajo a los 1000 y resto, y a los 1700 por ahí están los carbonilos. Y aquí es donde yo empiezo a ver, o yo debería poder cuantificar un cambio, ¿verdad? Y ya vamos a ver también cómo ese cambio se me asocia a cambios en el desempeño de mi material. Ahora, vean que desde el punto de vista químico, ¿verdad? Yo podría pensar, ok, pero ¿será que realmente, porque yo estoy hablando aquí que tal vez hay diferencias o no entre lo que ocurre en la realidad en el campo, lo que ocurre en el laboratorio simulado, o tal vez no? Si lo vemos acá, ¿verdad? Si vemos estos dos espectros de un asfalto envejecido en el PAV y en el intemperie, pues pareciera que son prácticamente iguales, ¿verdad? No, como que no hay diferencias muy marcadas. Si ustedes ven la forma de los espectros, casi que son réplicas. Ok, pero aquí, entonces esto me puede llevar a mí a pensar, ok, entonces tal vez no hay diferencias. Tal vez la simulación que hemos estado haciendo todos estos años está bien, ¿verdad? Entonces, sigamos estudiando un poquito más a ver qué pasa. Claro, yo sé que ese efecto, esa oxidación, me afecta la rigidez de mi material, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver en una curva maestra. Tenemos por un lado el asfalto original, y tenemos por otro lado el asfalto envejecido con PAV o a intemperie. Para que vean que el comportamiento, en cambio, o la rigidez de los envejecidos, ¿verdad? A 6 meses en intemperie o con PAV, pues parecen bastante similares y son radicalmente distintos al comportamiento del asfalto original. Entonces, esto es eventualmente algo que yo hasta debería considerar durante el diseño de una estructura de pavimento, ¿verdad? Porque ellos vean que en el mediano y largo plazo el comportamiento del material está cambiando y yo ese cambio, pues, debería también de alguna forma incorporarlo en la modelación de los materiales que voy a tener. Entonces, bueno, tenemos esa duda. ¿Será que realmente el PAV simula la intemperie bien? ¿Será que ese PAV, esa presión, esa temperatura, me está simulando todo lo que ocurre con radiación infrarrojo, ultravioleta, calor en campo? ¿Verdad? ¿Será que eso es así o no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una comparación de los dos componentes principales que están asociados a la oxidación, ¿verdad? Los carbonilos y los sulfóxidos, que no son los únicos, ¿verdad? Pero son los que tradicionalmente más mencionamos. Y vemos, por ejemplo, bueno, claro, vean que hay un cambio gigantesco de un asfalto original a un asfalto envejecido, tanto a nivel de sulfóxidos como a nivel de carbonilos. Y vean que con el asfalto envejecido en campo, ¿verdad? Pues ese crecimiento también se da. Vean que a 6 meses plazo los sulfóxidos ya prácticamente ya pasaron lo que yo simulé en el PAV y los carbonilos, digamos que todavía no ha alcanzado para un asfalto particular, pero hay una tasa que podría seguir decreciente. Y aquí también vean que estoy hablando de 6 meses únicamente, ¿verdad? No estoy hablando de los 7 a 10 años que en principio me simula el PAV. Ahora, eso va a ser interesante también que lo asociemos al comportamiento térmico del material, ¿verdad? La huella, a un análisis más térmico. Y aquí tal vez bueno, estamos claros, ¿verdad? Que la asfalto es un material amorfo, no tiene temperaturas claras, ¿verdad? Por ejemplo, de un punto donde se me derrite o donde se me congela, ¿verdad? Como por ejemplo el agua, no. Lo que tenemos son transiciones, ¿verdad? Es un material amorfo. Tenemos una transición vítrea, por un lado, ¿verdad? Que es cuando las moléculas del asfalto ya se alinean más se me ponen más como en formación de un cristal y ya mi material podría ser tal vez eventualmente más fracturable. Entonces, bueno, conocer en qué rango de temperatura está ocurriendo estos cambios, va a ser bastante interesante. Claro, ¿verdad? Estos rangos de transición vítrea pues son rangos bastante amplios, pero es importante que vayamos entendiendo bien dónde ocurren, porque cuando yo llego a esa temperatura, a alguna temperatura un poquito más baja, entre comillas, pues mi material se me alinea y me forma una estructura un poquito digamos, más cristalina, ¿verdad? Que
y veámoslo aquí el nombre, ¿verdad? Como un vidrio, ¿verdad? Que podría llegar a ser más frágil dependiendo de la composición del material y puede favorecer el inicio de un agrietamiento. Entonces, ahí es donde ya es importante que metamos tal vez el análisis viscoelástico. Estamos claros, ¿verdad? Que nuestro material, pues, tiene, al ser viscoelástico, ¿verdad? Varía su comportamiento dependiendo de la temperatura que esté. Y eso, ¿verdad? Es importante que lo podamos analizar. Yo sé que a temperaturas bajas, ¿verdad? Bueno, mi material va a ser más sólido, va a tener un comportamiento más elástico. Vean que el componente elástico va a estar superando el componente viscoso de mi asfalto. Mientras que si nos vamos al extremo de alta temperatura es al revés, ¿verdad? Ahí yo, a partir tal vez de una región que yo podría llamar más gomosa, donde mi material es un poquito, tal vez, podría tener un comportamiento más viscoso, si seguimos elevando la temperatura, ahí lo que voy a promover posiblemente es el flujo de mi material. Ya va a ser más líquido. Pero, ¿qué ocurre entre ese extremo donde mi material se comporta casi como un vidrio, ¿verdad? Versus el extremo donde más bien a alta temperatura, donde él fluye, ¿verdad? ¿Qué ocurre en ese rango? Ese rango intermedio es realmente donde a mí me va a ocurrir la fatiga. Entonces es importante que veamos a ver cómo es que se relacionan los componentes del asfalto, ¿verdad? El comportamiento elástico, el comportamiento viscoso, y qué efecto, ¿verdad? Puede tener eso en la fatiga. Para analizar esto bien, ¿verdad? Porque nosotros de Costa Rica es un país pequeñito, tenemos limitantes, ¿verdad? En cuanto a la gama de condiciones climáticas que podemos analizar. Entonces, bueno, el experimento se ha extendido, ¿verdad? Hemos colaborado con colegas en Bolivia, con colegas en Canadá y en otras partes también de América, como mencioné, ahorita vemos algunos resultados, pero la idea era tener un barrido importante de distintos climas, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, nosotros, sí, temperaturas más trópicas, cerca de la playa, con salinidad, otras, ¿verdad? Altas elevaciones, temperaturas muy frías, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea era tener, ¿verdad? Y exponer materiales a oxidación e intemperie en distintas condiciones, ¿verdad? En distintas condiciones de prácticamente todo el continente para ver, ¿verdad? Realmente qué conclusiones se podían sacar. Y un parámetro, ¿verdad? Que nos ha interesado mucho y que hemos visto que vale la pena resaltar es esta temperatura de crossover. ¿Qué es ese crossover? Bueno, es el entrecruzamiento, básicamente cuando a un rango de temperatura más o menos intermedio, donde yo tengo un entrecruzamiento entre el componente elástico del asfalto, ¿verdad? El G', con el componente viscoso, con el G2'. ¿Ok? Que vean que generalmente en un asfalto original ese entrecruzamiento va a ocurrir a muy altas temperaturas. Ahí se me sale el gráfico. Sin embargo, conforme el asfalto se va oxidando, vean que, perdón, el entrecruzamiento no me ocurre a alta temperatura, me equivoqué, ocurre a muy baja temperatura. ¿Verdad? Temperaturas que inclusive posiblemente ya estemos hablando de otro mecanismo, ¿verdad? Ya fractura por térmica. ¿Verdad? Pero vean que conforme el material se me oxida, ese entrecruzamiento que posiblemente aquí en el asfalto original me hubiera ocurrido por acá, me hubiera ocurrido en un punto por ahí, pues se empieza a correr a la derecha. Entonces vean que con RTFO ya está por acá y con un PAV ya anda por acá. Entonces eso se vuelve interesante, ¿verdad? Eso es algo que es interesante analizar. ¿Por qué? Bueno, porque vean que yo estoy con el envejecimiento, estoy corriendo hacia la derecha ese rango donde mi material se me comporta de una forma tal vez más cristalina, más vidriosa, y eso es el rango de temperatura, ¿verdad? O es el rango del comportamiento del material donde él va a ser más propenso a fracturarse. Entonces vean que estamos elevando las temperaturas en las cuales el material se puede fracturar con la temperatura. Y si aquí notamos, ¿verdad? Vean algo que pudimos notar. Por ejemplo, si empezamos a hacer más ciclos de PAV solo como para oxidar más el material, y vean lo que sigue pasando con ese punto de entrecruzamiento. Él sigue avanzando, ¿verdad? Y estamos hablando de que pasa de casi 30 grados a 40 y resto, hasta llegar a temperaturas muy altas, ¿verdad? Y eso es algo que para nosotros se volvió bastante interesante, porque aquí, ¿verdad? Estamos teniendo el problema que en zonas muy calientes, donde nosotros esperamos más bien que mi mezcla asfáltica se me estuviera deformando, lo que estamos era teniendo agrietamiento por fatiga, ¿verdad? Entonces la idea era tratar de entender o explicar por qué es que eso está ocurriendo. Y veámoslo acá. Esto, de hecho, esta forma de analizar los datos lo denominó un colega mío, ingeniero Rafael Villegas, como el Rio Plus, ¿verdad? Y eso está publicado en ese enlace que por acá les pongo.
Y lo que se hace, ¿verdad?, es tratar de correlacionar ¿cómo se llama? Este punto de crossover con la parte química, el comportamiento químico del material. Entonces vean que un asfalto original, ¿verdad? El punto este de crossover me ocurre a muy baja temperatura. ¿Verdad? Casi que ahí se me va a la izquierda, vean que el comportamiento viscoso y el elástico no se me mezclan. Y si vemos en el grafiquito de la derecha, vean que el contenido de carbonilos, ¿verdad?, es muy bajo, la huella de carbonilos en el espectro infrarrojo es muy baja, los sulfóxidos son bajitos porque esos están presentes ahí en un asfalto inclusive original. ¿Qué pasa cuando envejecemos ese material ahora en RTFO? Bueno, ya vimos que el punto de cruzamiento se me corre a la derecha, se me pasa a la derecha, pero vean que eso también está asociado en la parte química. ¿Qué pasa? Vean que los carbonilos ya me crecieron un poquito, los sulfóxidos me crecieron un poquito más, y si lo extendemos todavía más, ¿verdad? Veamos el caso del PAV, vean que sí, la temperatura entre cruzamientos se me corrió todavía más a la derecha, y si vemos en el espectro, ¿verdad?, los carbonilos ya son más, los sulfóxidos ya son más. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, hay una correlación altísima entre lo que está pasando desde el punto de vista químico para medir la oxidación y una prueba biológica que puede ser más sencilla, la que nosotros podríamos obtener con un riómetro hasta simple. Entonces, tal vez esto es hasta una forma en la que podemos nosotros llegar a medir y en eso consiste el método, ¿verdad? Llegar a medir la oxidación. A través de una prueba riológica, ¿verdad?, con un riómetro, podemos determinar, bueno, qué nivel de oxidación podría tener mi material, ¿verdad? Si esto lo calibramos para distintos tipos de materiales. Y aquí, ¿verdad?, en el estudio, ¿verdad?, tenemos colegas, ¿verdad?, de distintas partes del mundo nos han ayudado y hemos determinado, por ejemplo, y esto es en PAV, ¿verdad?, cómo asfaltos envejecidos en PAV, ¿qué ocurre, por ejemplo, con esta temperatura de entrecruzamiento? Y ahí están las temperaturas, ¿verdad? Y claro, eso depende mucho del asfalto y por eso es la variación. Pero vean la relación que yo tengo, por ejemplo, entre el índice de carbonilos o el contenido de carbonilos y la temperatura de crossover. Vean que si ustedes ven la forma, ¿verdad?, los picos como que se asocian. Definitivamente, ¿verdad?, donde hay crossover más alto, hay mayor contenido de carbonilos. Entonces sí podríamos pensar que sí existe una muy alta correlación entre estos dos factores, ¿verdad? Entonces un indicador, podemos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de desempeño, también determinar qué tan oxidado o no podría estar un material, ¿verdad?, si no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer una prueba más química. Por ejemplo, y esto también es interesante porque no se ve en el gráfico. Vean que para un caso particular en Costa Rica, el asfalto en PAV, ¿verdad?, el crossover era 28 grados. Pero si lo vemos al intemperie, vean el cambio. A 6 meses era como 23. Pero ¿qué pasa un año? ¿Qué pasa 2 años? Bueno, ya esa temperatura de crossover me subió a 30, me subió a 33. Y si lo llevamos, ¿verdad?, ahora que tenemos algunos ya con más años, eso siguió subiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? El contenido de carbonilos siguió aumentando. Y esto también me contesta mi pregunta. Bueno, el PAV no me está simulando lo que está pasando en el campo. Si ven que ya con un año de servicio en el campo, ya tengo más oxidación que lo que tengo con el PAV, que se suponía me simulaba 10 años, pues ahí algo anda mal, ¿verdad? Y por eso alguna gente está hablando de varios ciclos de PAV o algunas otras alternativas. Entonces, bueno, sí existe una correlación altísima entre, por ejemplo, temperatura de crossover y el índice de carbonilos, ¿verdad? Y esto nos permite entonces, por ejemplo, desarrollar modelos donde a partir de yo conocer esta temperatura de crossover, tener una idea de qué es el nivel de oxidación que podría tener mi material. Y eso hasta para control de calidad puede ser muy útil, ¿verdad? Porque es algo que yo puedo hacer muy rápido en el laboratorio. Ese tipo de verificación. Y eso, ¿verdad?, lo podemos asociar a algo como esto, ¿verdad? Un diagramita de esta forma. Bueno, yo sé que si mi asfalto no está envejecido realmente, bueno, él va a tener tal vez un contenido leve de sulfóxidos únicamente, ¿verdad? Y eso lo está asociado de nuevo a temperaturas de crossover relativamente bajas. Cuando mi crossover empieza a estar en un rango, ¿verdad?, por ahí, digamos por encima de los 10 grados, 11 grados, y ya llegando a los 20 grados centígrados, pues ahí esa es una oxidación que podríamos digamos, esperar después de un proceso de producción de mezcla y tal vez con un tiempito corto de servicio, donde ya va a tener un incremento tal vez en el contenido de sulfóxidos. Pero si ya vemos las temperaturas de entrecruzamiento por encima de los 20, 25 grados, más de 30 grados todavía más, ya ahí definitivamente estamos ante la presencia de asfaltos oxidados con todas las posibles familias de oxidación que me pueden ocurrir. Estamos hablando de sulfóxidos, carbonilos, alcoholes, ¿verdad?, distintos tipos de anillos bencénicos, etc. Entonces, todo eso es una forma de que correlacionemos pues, la parte del desempeño, la parte de la oxidación con la parte química. ¿Ok?
Y eso también va a ser muy interesante porque esta oxidación que ocurre en la intemperie, como les decía, ¿verdad? Lo que se forma generalmente son como películas. Y eso lo podíamos ver acá. En un asfalto que se empieza a oxidar, ¿verdad? Empiezo a tener estas fracturas a nivel superficial, ¿verdad? Se me endurece, ¿verdad? Se me rigidiza una capa muy delgadita, se me vuelve más frágil, se me empieza a fracturar y es un punto, definitivamente es un punto débil donde yo puedo tal vez por esfuerzos de corte empezar a iniciar mayor deterioro. Entonces, de la oxidación va de la mano con el desempeño. Y aquí lo importante, ¿verdad? Es que nosotros podamos entender bien, bueno, dónde, y tal vez ahí parte de lo que se ha desarrollado es tratar de entender bien este punto de crossover, ¿verdad? Porque a partir de ahí podemos tratar de inclusive buscar aplicabilidad al asfalto, ¿verdad? Dependiendo del uso que yo le vaya a dar, ¿verdad? Porque también, claro, dependiendo de este comportamiento térmico, este comportamiento biológico del material, pues yo debería poder escoger mejor, bueno, si este material yo lo voy a usar en aplicaciones de alta frecuencia, alta temperatura, baja temperatura, porque sabiendo también qué comportamiento tiene ese material y qué comportamiento puedo esperar yo conforme él se envejece, ¿verdad? Así mejor podría predecir o podría escoger un asfalto óptimo para distintas condiciones. Ahora, solo para terminar, ¿verdad? Voy a hablar de la parte de fatiga, de la parte de agrietamiento. Y aquí yo creo que también es parte de lo que hemos venido analizando, porque el proceso de fatiga, ¿verdad? Acuérdense, y esto, veámoslo, por ejemplo, si fuera una mezcla asfáltica. Generalmente yo tengo una caída, ¿verdad? Eso es una curva de fatiga típica. Tengo una caída inicial que tiene que ver con procesos que generalmente son reversibles, ¿verdad? Fisotropía, calentamiento, ¿verdad? Donde tengo una reducción. Luego tenemos una etapa, ¿verdad? Donde el módulo va cayendo constantemente, tenemos presencia de la generación de microgrietas y llegamos al punto, ¿verdad? Donde esas microgrietas, pues tengo coalescencia, ¿verdad? Esas microgrietas se me juntan y voy a llegar a tener una macrofractura. Entonces, ese es el proceso típico de fatiga. Ahora el tema, ¿verdad? Es que en muchos casos también nosotros lo tratamos de predecir y nos cuesta, bueno, es difícil saber realmente cuándo el material se fatigó. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos casos, ¿verdad? Los criterios de falla, por ejemplo, que hablamos son una reducción de rigidez. Sin embargo, ¿verdad? Vean que esas reducciones de rigidez no necesariamente están asociadas a una falla del material. Principalmente cuando estamos haciendo ensayos de deformación controlada donde yo sé que el material no me va a fallar. Entonces, bueno, para asfalto, ¿verdad? Lo que podríamos pensar es que tal vez usar ensayos a esfuerzo controlado tal vez podría ser más representativo de lo que me va a ocurrir en la realidad. ¿Verdad? Ven que yo lo que estoy es aplicando una carga, ahora estoy generando un esfuerzo. Entonces, tal vez se me podría ser un poquito más práctico para ver realmente el efecto de la fractura y no ver otros fenómenos, ¿verdad? Porque perfectamente lo que me podría estar ocurriendo a mí, más bien es de yo estoy calentando el material, lo estoy excitando y se está hasta deformando eventualmente. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Lo que yo estoy midiendo es fatiga y eso es importante que lo podamos ver. Entonces, mientras que si yo hago un ensayo de esfuerzo, ¿verdad? Y efectivamente, sea en un riómetro, sea en una mezcla, bueno, yo tengo una fractura, yo ahí sí estoy viendo que ese material se me está partiendo, se me está fracturando, ¿verdad? Entonces me está llegando esa condición de falla. Y claro, eso tal vez parte de por qué no se ha hecho, bueno, porque la escogencia, ¿verdad? Si yo voy a hacer un ensayo de esfuerzo controlado, requiere que yo calibre el esfuerzo. Y ese esfuerzo, ¿verdad? Posiblemente haya que calibrarlo para cada material, para garantizar, ¿verdad? Que yo tengo suficientes datos para analizar. Pero vean que cuando hacemos ese tipo de ensayo, yo efectivamente, ¿verdad? Tengo un punto donde mi material ya falló. Ya ahí ya falló, ya ahí el módulo de mi material se me vino abajo, yo ya mi capacidad ya se redujo drásticamente en muy pocos ciclos. Entonces, puedo capturar mejor ese comportamiento. Que en un ensayo de formación controlada. Y tal vez veamos por qué acá. Bueno, este es un ensayo típico de formación controlada. Vean qué pasa. Bueno, lo que rige generalmente, ¿verdad? Y esto es un ensayo en asfalto. Rige el comportamiento viscoso, ¿verdad? O esto lo hemos visto en muchos de los ensayos que hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que está rigiendo es el comportamiento viscoso, mi material, ¿verdad? Posiblemente se me vaya a deformar antes de fracturarse. Entonces, lo que yo estoy más bien midiendo es una cierta deformación. Mientras que con el esfuerzo controlado, bueno, ahí sí tengo el comportamiento rígido, ¿verdad? De previo, el comportamiento elástico, ¿verdad? Es dominante, voy teniendo la grieta y ya cuando llego a falla, ¿verdad? Ya ahí el proceso cambia. Es más, vean que el comportamiento térmico va muy asociado al comportamiento que puedo ver en esta curva de esfuerzo controlado.
Y ahí, ¿verdad? Entonces va a ser importante, ya para ir concluyendo, que podamos llegar a asociar cómo el efecto de oxidación va a ir afectándome el efecto del agrietamiento o el efecto del desempeño en el tiempo. Porque claro, a mayor oxidación voy a tener mayor rigidez. Pero eso tal vez, y aquí es interesante, ¿verdad? Ya como ya las últimas figuras. Vean lo que va ocurriendo, por ejemplo, en el tiempo. Bueno, yo hice un ensayo de fatiga con un ciclo de PAV. Luego lo hice con 2, y vean que con 2 ciclos de PAV, ¿qué pasa? Que más bien la vía de fatiga me incrementó. ¿Qué hice 3 ciclos de fatiga? Bueno, más bien me incrementó. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un aumento de rigidez, aumenté, acuérdense, la adhesión, entonces más bien hasta mejor desempeño del material puedo tener. Pero llega un punto, ¿verdad? Ya 4 ciclos de PAV donde ya más bien el material se fragilizó y ya la fractura y se genera desde muy temprana etapa. Entonces eso ya es el comportamiento indeseable. ¿Ok? Y también vean que va a ser muy importante, y esto ya como reflexión final, que podamos calibrar muy bien mis ensayos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando también cómo envejecer asfalto, pero vean también las diferencias que tenemos en la química de un asfalto envejecido y del asfalto, de una mezcla asfáltica que yo obtuve y que lo analicé. Y vean que la oxidación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo preparo una mezcla para analizarla en fatiga es muy distinta al que tengo por ejemplo, con solo estoy analizando el asfalto. Entonces, solo para concluir, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Bueno, que la oxidación está correlacionada con la fatiga, definitivamente, pero no es una relación lineal, ¿verdad? No es que más oxidación es más fatiga, no. Es un proceso incremental, ¿verdad? Y va a llegar hasta un punto donde ya la oxidación rompió un umbral particular y ahí es donde ya la fatiga se me vuelve un problema. Tenemos también que en la fatiga en laboratorio, ¿verdad? Sí, puede haber, ¿verdad? Cuando estamos analizando fatiga en laboratorio, puede haber otros procesos mezclados ahí. Podríamos tener también deformación, podemos tener procesos, algunos reversibles, otros no reversibles, ¿verdad? Entonces, cómo analicemos la fatiga, pues va a ser muy importante. El comportamiento a alta temperatura, ¿verdad? O el desempeño de mi mezcla en altas temperaturas, pues es importantísimo también. Y aquí, ¿verdad? Es nada más para dejar este mensaje final. Bueno, no deberíamos pensar que la fatiga solo va a ocurrir a unas temperaturas intermedias bajas, ¿verdad? No, la fatiga puede ocurrir a temperaturas altísimas y eso más entre más oxidado esté mi material. Y no se debe únicamente al módulo, ¿verdad? Es aquí toda una interacción de temas, interacciones físicas, interacciones químicas. Entonces la fatiga, ¿verdad? Se debe a cómo todos estos fenómenos se integran, ¿verdad? Y lo importante es que la fatiga ocurre ya cuando el material es frágil, ¿verdad? No cuando es más rígido. Y con eso, ¿verdad? Llego a la conclusión. Más bien, les agradezco muchísimo el espacio, la invitación, y con eso concluyo. Ingeniero Aguiar, muchas gracias por su exposición. Le agradecemos en su participación en este importante congreso. En nombre del IRIEP y del ingeniero Jorge Lasarte, le hacemos extensivo nuestro agradecimiento.